Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase sobre vacunas para la prevención de COVID-19. Esta clase complementa la clase de vacunas que ustedes ya tienen en el cronograma de cursada y que está subida en la página web de la cátedra. Si todavía no vieron esa clase, yo les sugiero que primero la vean y que luego pasen a ver esta presentación. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las fases a las que son sometidas las vacunas desde que son desarrolladas hasta que son aprobadas para su uso en seres humanos. Una vez que son desarrolladas, las vacunas deben ser testeadas en una fase preclínica en animales de laboratorio, usualmente se prueban en más de una especie animal, y se aplica a esos animales y se analiza su toxicidad, es decir, se determina que la vacuna sea segura, que sea capaz de despertar una respuesta inmune y se determina si protege de la infección o de los síntomas de la enfermedad. Si la vacuna logra superar de manera exitosa esta fase preclínica, entonces se aprueba su utilización en estudios clínicos de fase 1, donde la vacuna se aplica a un número reducido de personas, en general menor a 100 voluntarios, adultos sanos, para determinar fundamentalmente su perfil de seguridad. Se analizan si induce efectos adversos y también se determina si induce una respuesta inmune frente al patógeno. En caso de que la vacuna logre superar exitosamente esta fase, entonces se autoriza su aplicación a un número más numeroso de voluntarios, en general entre 100 y 1000 personas, que pueden tener distintas edades. Nuevamente se determina su perfil de seguridad, se analizan también distintas dosis para determinar cuál es la dosis más apropiada que induce la mejor respuesta inmune y frente a ese patógeno. Y si la vacuna logró superar esta fase 2 exitosamente, entonces se autoriza su aplicación en estudios clínicos de fase 3, donde la vacuna se aplica a miles de voluntarios. Nuevamente se analiza su perfil de seguridad, que no induzca efectos adversos, y también se analiza si induce una respuesta inmune en qué proporción de los vacunados. Además, se determina si protege frente a la infección. Para ello se compara el número de personas que se infectan en un lugar geográfico donde esté circulando el patógeno en un periodo de tiempo determinado, comparando entre los que se infectan de los individuos vacunados y cuántas personas se infectan de aquellas que no fueron vacunadas en ese mismo sitio. En función de eso se determina cuál es el nivel de protección que provee esa vacuna y si esa protección es adecuada para autorizar su aplicación de manera masiva. Si entonces la vacuna supera exitosamente esta fase 3, se autoriza su utilización masiva, en lo que se conocen como estudios de fase 4. ¿Por qué? Porque son los estudios que se realizan una vez que la vacuna es aprobada y que al aplicarse masivamente se continúan estudiando los efectos adversos que podrían llegar a surgir, que pudieran no haber sido detectados en los estudios de fase 3, porque el número de individuos analizados, aunque fue numeroso, tal vez no fue lo suficientemente grande como para detectar un efecto adverso muy poco frecuente. En algunas situaciones puede ser que la vacuna no sea aprobada de manera definitiva para su uso, como es el caso de las actuales vacunas para COVID, que en general son autorizadas para su uso de emergencia y su licenciamiento definitivo, es decir, su aprobación definitiva, recién será realizado cuando se concluyan con todos los estudios de fase 3 programados para realizar con esa vacuna. La pandemia de COVID representó un desafío enorme desde el punto de vista científico-tecnológico y sin duda fue el avance en el conocimiento científico de los últimos 10 o 15 años en relación al desarrollo de vacunas y del conocimiento de la inmunidad lo que permitió que en menos de un año, desde que se conociera que el SARS-CoV-2 es el agente causal de la COVID-19, dispusiéramos de vacunas seguras y eficaces.
Si nosotros comparamos el tiempo que normalmente ha demandado el desarrollo de vacunas, en realidad el inicio de estudios clínicos de fase 1 para patógenos emergentes que ocasionaron epidemias relevantes según la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que el desarrollo de vacunas para COVID sin duda ha batido todos los récords. Fíjense que en el caso del dengue, transcurrieron 39 años hasta que se iniciaron los ensayos clínicos, los primeros ensayos clínicos de fase 1. En el caso de Zika transcurrieron 9 años y en el caso de ébola transcurrieron más de 3 décadas hasta que se iniciaron los ensayos clínicos de fase 1. A diferencia de las vacunas que les comenté, en el caso de las vacunas para COVID-19, tan solo 69 días después de que China divulgara la secuencia genética de SARS-CoV-2, se habían iniciado estudios de fase 1 para la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y 5 meses después de conocido el virus, ya 8 vacunas estaban siendo sometidas a estudios de fase 1. El éxito de todos esos estudios hizo que en el mes de diciembre la Autoridad Regulatoria Sanitaria de Estados Unidos, que es la FDA, aprobara la vacuna de Pfizer-BioNTech. La Autoridad Regulatoria Sanitaria inglesa, en realidad de Reino Unido, aprobó la vacuna de AstraZeneca. En Rusia se aprobó la vacuna de Sputnik V desarrollada por el Centro Gamaleya. Y en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación, en diciembre también autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V y de la vacuna de AstraZeneca. Sin ninguna duda, todo esto representa un logro sin precedentes en el desarrollo de vacunas. La pregunta que sin duda les va a surgir al comparar el tiempo que ha demandado y que demanda el desarrollo usual de vacunas con el poco tiempo que tomó desarrollar las vacunas para COVID-19 es cómo pudo haber sido posible esto, ¿no? Y la respuesta se debe a múltiples aspectos. Por un lado, el desarrollo usual de vacunas demanda muchos años porque cada fase se desarrolla luego de que se completa la anterior. Se analizan los resultados, se consiguen fondos para continuar con la siguiente fase. Por otra parte, suele tomar mucho tiempo acumular un número suficiente de casos para ensayar la eficacia de la vacuna, porque si no se está en una situación de epidemia es posible que el patógeno no esté circulando masivamente y es difícil entonces alcanzar un número estadísticamente significativo de casos para corroborar el beneficio de la vacuna. Por otro lado, por razones presupuestarias, la capacidad de manufactura suele ser escalada una vez que se comprueba la eficacia de la vacuna y que la misma es aprobada por las autoridades regulatorias. Pero la situación es completamente diferente en una situación de pandemia como la actual. En estos casos, algunas fases clínicas pueden ser combinadas en función de la cuantiosa información de estudios realizados por muchos años previos en cada una de las plataformas. Además, debido a la situación de pandemia, como el patógeno está circulando activamente, es fácil alcanzar un número suficiente de casos para comprobar la eficacia de la vacuna. Y además, la capacidad de manufactura es escalada durante el desarrollo de los estudios clínicos, fundamentalmente porque los estados asumen partes de los riesgos económicos que puede involucrar. De hecho, acá pueden ver en esta imagen en la que cada uno de estos cuadraditos representa 100 millones de libras, que para la gran parte de los casos de las vacunas actualmente en uso para COVID recibieron una importante inversión estatal, representada en estos casos por los cuadros de color celeste. Tanto AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax, CureVac, ¿sí? Y otras que no están acá representadas. Por todas estas razones ha sido posible que al 28 de mayo del 2021, de acuerdo a la información que suministra la Organización Mundial de la Salud, hay 102 vacunas en desarrollo clínico y 184 vacunas para COVID en estudios preclínicos. Y de hecho hay 13 vacunas que han sido aprobadas por distintas autoridades regulatorias para utilización en humanos.
Para comprender las características de las distintas vacunas de COVID-19 y el modo de acción, es necesario que recuerden que las vacunas se componen de un antígeno o varios antígenos, o en el caso de las plataformas actuales que están siendo utilizadas para COVID-19, la información para que nuestras células lo sinteticen, y adyuvantes, es decir, sustancias que son capaces de conferir a esos antígenos inmunogenicidad, es decir, la capacidad de despertar una respuesta inmunológica. Estos adyuvantes pueden ser endógenos, es decir, inherentes a la propia vacuna, es decir, con solo aplicar el antígeno es suficiente, o pueden ser adicionados exógenamente. Vamos a hablar un poco de esto a lo largo de esta clase, así que no vamos a profundizar acá en este aspecto, sino que vamos a poner ejemplos particulares. En el caso de las vacunas para COVID-19, algunas emplean plataformas, es decir, estrategias que ya han sido muy probadas y muy utilizadas a lo largo de la historia de la vacunación, como son las vacunas inactivadas o las vacunas con proteínas recombinantes, y otras emplean estrategias o plataformas de uso mucho más reciente, como las vacunas con vectores virales o vacunas nunca antes licenciadas, como en el caso de las vacunas ARN. Entonces, cada una de las características de estas vacunas, ustedes de algunas de ellas las tienen en la clase que ya han visto sobre vacunas en general. Y acá vamos a desarrollar las características de las vacunas que están siendo aplicadas en nuestro país y también las características de las vacunas ARN que aún no están siendo aplicadas acá, pero que constituyen una plataforma nueva de la cual no les hemos hablado en la otra clase. Estas que ven acá son las tres plataformas empleadas por las vacunas que están siendo exitosamente usadas hasta este momento. Las vacunas ARN mensajero, que fueron desarrolladas en un caso por Pfizer-BioNTech y en otro caso por Moderna. Las vacunas adenovirales, de las cuales hay 4 en uso, la desarrollada por el Instituto Gamaleya, que es la vacuna Sputnik V, la de Oxford AstraZeneca, la de CanSino y la de Johnson & Johnson, y las vacunas inactivadas, que son las vacunas desarrolladas por Sinopharm y la vacuna Sinovac. En el caso de la de Pfizer-BioNTech, utiliza un ARN mensajero que codifica a la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. Ustedes saben que el virus, para infectar nuestras células, utiliza justamente a la proteína Spike, que se une a un receptor celular que es el receptor AC2. Entonces, es muy importante desarrollar una respuesta inmunológica contra esta proteína en su configuración prefusión, es decir, en su configuración antes de que se una a nuestras células, de modo tal que si producimos anticuerpos contra esa proteína Spike puedan unirse a ella y evitar entonces que el virus se una a nuestras células. Las vacunas a vectores adenovirales son vacunas que utilizan virus deficientes en replicación que portan el gen que codifica a la proteína Spike del SARS-CoV-2. Y en el caso de las vacunas inactivadas, como su nombre lo indica, utilizan al virus completo, pero inactivado de modo tal que no pueda replicar, pero cuyas propiedades antigénicas permanezcan intactas. Todas las vacunas desarrolladas han demostrado efectividad para prevenir la enfermedad severa y la muerte por COVID, que es el objetivo primordial de la vacunación. En este momento en nuestro país estamos aplicando las vacunas Sputnik V, la vacuna desarrollada por AstraZeneca, que en el caso de la producida por el Instituto Serum de India recibió el nombre de Covishield, pero que es la misma vacuna que está siendo también producida en Reino Unido por AstraZeneca Oxford y que recibe el nombre de vacuna AstraZeneca, pero las características de ambas vacunas son exactamente la misma. Y la otra vacuna que se está aplicando es la vacuna inactivada producida por Sinopharm. Cada una tiene características particulares y vamos a hablar de esas características en las siguientes diapositivas.
Como todos sabemos, la demanda mundial de vacunas es tan grande que supera la capacidad de producción. Entonces existen numerosas dificultades para un suministro masivo de vacunas. Eso hizo necesario que, al igual que en otros países del mundo, Argentina tuviese que establecer un orden de prioridades de los grupos de población a vacunar. Entonces, en el mes de diciembre del año pasado, Argentina estableció una estrategia de vacunación escalonada en etapas, en la que se irían incorporando distintos grupos de la población objetivo a vacunar en función del suministro de vacunas, priorizando condiciones de riesgo definidas. Y Argentina priorizó de acuerdo a 3 criterios: al riesgo por exposición y función estratégica desempeñada, al riesgo de enfermedad grave, es decir, enfermar gravemente o morir por COVID, y al riesgo por vulnerabilidad. Dentro del riesgo por exposición y función estratégica, por supuesto que el personal de salud, por su función, fue el primero en ser vacunado, y además porque a mes de diciembre del año pasado, más del 4% de los infectados pertenecían al sistema de salud. En cuanto al riesgo por enfermedad grave, el punto de corte, de acuerdo a las edades, se estableció en 60 años, porque al mes de noviembre del año pasado, más del 83% de los fallecidos por COVID superaban los 60 años. Entonces 60 años fue el punto de corte. Obviamente se comenzó la vacunación para aquellos mayores de 70 años, pero se prosiguió aquellos en la franja entre 60 y 69 años. Entre los menores de 60 años, el riesgo fue considerado para aquellas personas que padecieran comorbilidades, como por ejemplo diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica. Y en cuanto al riesgo por vulnerabilidad, se estableció en aquellas personas, por ejemplo, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, es decir, que pudiesen, por las condiciones de vida, no tuviesen un riesgo incrementado de infección. Entonces ahora vamos a ver de qué manera inducen protección distintas vacunas desarrolladas para COVID-19. Vamos a comenzar con las vacunas adenovirales, tomando como ejemplo la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik V. Acá tenemos una descripción de las características del virus, donde se observa en la superficie del mismo la proteína Spike o las proteínas espiga protruyendo del mismo. Contra esta proteína van a estar dirigidos justamente la respuesta inmune que se intenta despertar a través de la vacunación. En el caso de la Sputnik V, la vacuna está basada en vectores adenovirales. Los adenovirus son los virus del resfrío común, pero en este caso la vacuna emplea virus que han sido modificados genéticamente de modo tal que no tengan capacidad replicativa, es decir, pueden ingresar a nuestras células pero no pueden replicar, y además fueron modificados para que portaran el gen que codifica la proteína Spike del SARS-CoV-2. Entonces, en este caso la vacuna emplea distintos adenovirus para la primera y segunda dosis. El adenovirus 26 para la primera dosis y el adenovirus 5 para la segunda dosis. Cuando la vacuna es aplicada, el adenovirus es incorporado por nuestras células y una vez incorporado, el gen que codifica la proteína Spike es incorporado al núcleo celular y entonces allí puede ser transcripto a mensajero. Una vez en el citoplasma, el mensajero puede ser traducido a proteína y la proteína puede ensamblarse formando la spike, que puede ser expresada en la superficie celular. También algunos péptidos derivados del procesamiento de esa proteína pueden ser presentados en la superficie celular asociados a moléculas de histocompatibilidad. Luego, las células dendríticas también, que están presentes en ese tejido, eventualmente pueden incorporar al adenovirus o bien pueden endocitar proteínas que sean liberadas por células que lo incorporaron y que murieron, o pueden también fagocitar células apoptóticas que contenían al adenovirus. Todo eso hace que la célula dendrítica procese a la proteína Spike y presente péptidos derivados de esa proteína Spike en su superficie asociados a las moléculas del complejo
mayor histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Eso le permite a la dendrítica, que además se activó como consecuencia de la respuesta innata desarrollada por este adenovirus, inducida en realidad por ese adenovirus, hace que la dendrítica migre al órgano linfático drenante del sitio de la aplicación de la vacuna y en ese órgano linfático presente los antígenos, los péptidos antigénicos derivados de la spike a los linfocitos T. Cuando se los presenta a los linfocitos TCD4, estos se van a diferenciar en un perfil T folicular helper. Cuando se los presenta a los CD8, se van a diferenciar en un perfil TCD8 citotóxico. Los linfocitos T foliculares helper podrán proveer ayuda a los linfocitos B2 que tengan capacidad de, por un lado, presentar, que hayan, por supuesto, que endocitado a las proteínas spike y procesado los péptidos antigénicos y haberlos presentado a los linfocitos T colaboradores, a los linfocitos T foliculares helper. Entonces, en este caso, se van a activar linfocitos B que posean BCR, que sean específicos para epítopes presentes en la proteína spike. Eso va a permitir que el linfocito B se active, genere posteriormente, luego de generar un centro germinal, pueda diferenciarse a plasmocito secretor de anticuerpos y generar también, dar origen a células B de memoria. Como les dije recién, también los linfocitos TCD8 citotóxicos pueden activarse tras reconocer a su antígeno sobre las células dendríticas mieloides en el órgano linfático secundario y generar, eso va a conducir a la generación de linfocitos TCD8 citotóxicos efectores, así como también linfocitos TCD8 de memoria. Entonces, ¿qué sucede luego cuando el individuo vacunado se enfrenta al SARS-CoV-2? Por un lado va a tener anticuerpos circulantes, que son específicos para la proteína spike. Por el otro lado va a tener linfocitos T de memoria, CD8 citotóxicos y por supuesto también linfocitos T CD4 de memoria. Entonces, al ingresar el virus, al enfrentarse con el virus ese individuo, los anticuerpos pueden reconocer a la proteína spike, pueden neutralizarla, en realidad pueden unirse a la proteína y pueden neutralizar la infectividad del virus, es decir, bloquear la capacidad del virus de interactuar con nuestras células. Por otro lado, en el caso de que el virus pueda llegar a infectar a las células, los linfocitos TCD8 citotóxicos podrán reconocer péptidos de la spike que les son presentados por moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y entonces dar muerte a las células infectadas por ese virus por los mecanismos que ya hemos aprendido a lo largo de esta cursada, a través de los mecanismos secretorios que son mediados por perforinas y granzimas o a través de FAS, del sistema FAS ligando. Y entonces la célula infectada va a morir por apoptosis, eliminando un nicho replicativo del virus y finalmente llevando a un bloqueo completo de la replicación del virus y a la eliminación de la infección. Para que puedan ver cómo se llevan a cabo los estudios clínicos para el desarrollo de vacunas, vemos acá los resultados de uno de esos estudios, el de fase 1 y 2 combinado de la vacuna Sputnik V. En este estudio se analizó tanto la seguridad de la vacuna como la respuesta inmune que despierta la vacuna. Se probaron en este estudio dos formulaciones, una formulación congelada que es la GAM-COVID-VAC, y los resultados de esta formulación se ven a la izquierda de estas figuras, y una formulación liofilizada, la GAM-COVID-VAC-LIO, cuyos resultados se ven a la derecha de los gráficos. En este caso se probó un esquema de inmunización con una primera inmunización con el adenovirus 26 a día 0 y una segunda inmunización con el adenovirus 5 a día 21. Y se analizaron los resultados a distintos tiempos luego de cada una de esas inmunizaciones. Como ustedes pueden ver acá en rojo,
a día 42, es decir, 21 días posteriores a la segunda inmunización, se observa que la vacuna induce una respuesta de anticuerpos IgG específicos contra el dominio de unión al receptor del virus en niveles que son superiores a los observados en el plasma de individuos convalecientes de la enfermedad, con ambas formulaciones. También la vacuna induce la producción de anticuerpos neutralizantes contra el virus, analizados a 42 días, por ejemplo, posteriores a la primera inmunización, 21 días posteriores a la segunda inmunización, en títulos que son comparables a los observados en el plasma de individuos convalecientes. En el estudio también se analizó la respuesta celular despertada por esta vacuna y, como vemos acá en la parte derecha de la diapositiva, vemos que a los 28 días después de la primera inmunización, es decir, 7 días posteriores a la segunda inmunización, las células TCD4 y células TCD8 presentes en la sangre periférica de los individuos vacunados son capaces de responder específicamente a la estimulación con la proteína spike del SARS-CoV-2. Es decir, que la vacuna induce la activación de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD8 específicos para la proteína spike. También vemos que la vacuna induce la producción de interferón gamma por células mononucleares de sangre periférica de los individuos vacunados cuando son enfrentados a la proteína spike del SARS-CoV-2. Entonces, esta vacuna induce tanto una respuesta humoral como una respuesta celular con activación de linfocitos TCD4 y CD8 específicos para el virus SARS-CoV-2. En este slide tenemos los resultados del estudio clínico de fase 3 de la vacuna Sputnik V. Es un estudio que fue realizado con 21.977 participantes y en el que se observó que 21 días después de la primera inmunización comienza a evidenciarse la protección que es conferida por la vacuna. Si ustedes se fijan en este gráfico, acá se grafica el número de participantes con COVID confirmada en función del tiempo desde la primera aplicación de la vacuna representado en días. La curva azul corresponde a los individuos que fueron inmunizados con la vacuna, la curva roja a los individuos que fueron inoculados con el placebo. Y lo que vemos es que ya 21 días después de la aplicación de la primera dosis, las curvas comienzan a separarse y están demostrando el nivel de protección conferido por la vacuna. En estos estudios se corroboró que la eficacia de la vacuna era de un 91,6%. Si bien en los estudios clínicos iniciales estaba previsto que esta vacuna se aplicara en 2 dosis separados por 21 días, los estudios de la respuesta inmune a la vacuna demostraron un alto nivel de protección con una sola dosis. Eso, conjuntamente con las dificultades del suministro mundial de vacunas, llevaron a que se modificara el esquema original, priorizando la aplicación de al menos una dosis a una mayor proporción de la población. Por eso el 26 de marzo el Ministerio de Salud de la Nación, basado en recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, emitió un comunicado priorizando la primera dosis tanto de la vacuna Sputnik como de AstraZeneca y difiriendo la aplicación de la segunda dosis en 12 semanas, es decir, 3 meses desde la primera dosis. Eso garantizaría que una mayor proporción de la población estuviera al menos parcialmente protegida por una dosis de la vacuna. Ustedes tienen que tener en cuenta que la necesidad de contar con vacunas a la mayor celeridad posible hizo que cuando se iniciaran los estudios clínicos se establecieran esquemas de inmunización en 2 dosis separadas por muy poco tiempo, basados en el conocimiento de la respuesta inmune y en la necesidad de poder determinar parámetros de seguridad y de eficacia en tiempos relativamente cortos. Eso no significa que esos esquemas de inmunización sean los más apropiados, en el sentido de que sean los más efectivos para inducir una gran eficacia a la vacuna, y tal vez esquemas de inmunización
con dosis más separadas pueden ser más efectivos. Y de hecho eso es algo que se demuestra en los estudios de la vacuna AstraZeneca. En esta vacuna también estaba previsto originalmente que fuese aplicada en un esquema de 2 dosis separadas por 28 días, y los estudios clínicos iniciales fueron realizados con esos esquemas, pero después estudios adicionales mostraron que una separación entre dosis fue mucho más efectiva que una separación de 28 días. De hecho, si ustedes se fijan en estos gráficos, en esta tabla, se puede observar que en aquellos casos en que la vacuna fue aplicada en un esquema de 2 dosis separadas por menos de 6 semanas, la eficacia de la vacuna fue del 55%. Sin embargo, cuanto mayor fue la separación entre dosis, y si esta separación fue de más de 12 semanas, la eficacia asciende al 80%. Y esto está también sustentado cuando uno analiza los resultados de los niveles de anticuerpos producidos en cada uno de los esquemas de inmunización. Un esquema de inmunización en 2 dosis separadas por menos de 6 semanas lleva a un nivel de anticuerpos de aproximadamente 21.000, mientras que un esquema de inmunización de 2 dosis separadas por más de 12 semanas permitió más que duplicar los niveles de anticuerpos alcanzados. Esto fue lo que hizo que la Autoridad Regulatoria Sanitaria de Reino Unido estableciera un esquema de inmunización en 2 dosis, priorizando la aplicación de la primera dosis y difiriendo la segunda dosis de la vacuna a unas 12 semanas como mínimo con posterioridad a la aplicación de la primera dosis. Y de modo que la decisión tomada en nuestro país de diferir las 2 dosis también de esta vacuna estuvo en sintonía con la tomada por las autoridades sanitarias del Reino Unido. Los datos que les conté hasta ahora son datos obtenidos de estudios clínicos, pero ¿qué pasa en el mundo real? Lo que se llama inmunización en el mundo real, una vez que la vacuna comienza a ser aplicada de manera masiva. Bueno, estos son los resultados que están publicados por la Autoridad Regulatoria Sanitaria de Inglaterra en la semana 20 del año 2021, donde se analizan la efectividad de las vacunas. Ellos estaban aplicando Pfizer-BioNTech, la de ARN, y la vacuna de Oxford AstraZeneca, y analizaron el número el nivel de protección de la enfermedad sintomática, de las hospitalizaciones, de la mortalidad y de la transmisibilidad en individuos vacunados. Y en algunos casos, como ven acá, en el color verde representa que tienen evidencias evidencias sólidas de estos resultados, fruto de múltiples estudios. El color amarillo representa que la evidencia está emergiendo, pero que todavía no es concluyente, y el color rosado representa datos que todavía tienen que ser confirmados. Y como pueden ver, la vacuna de Pfizer con una dosis confiere una gran protección, 55 a 70% de protección de la enfermedad sintomática, al igual que la vacuna de AstraZeneca, mientras que con 2 dosis de la de Pfizer se alcanzan niveles de protección del 85-90%, similares a los de AstraZeneca, aunque en este caso todavía tienen que ser confirmados. También la vacuna es protectiva de la hospitalización y de la muerte, y en el caso de la primera dosis existe alguna evidencia que indica que también disminuye entre un 35 y un 50% la transmisión del virus. Es decir, que no solo en los estudios clínicos, sino también en el mundo real, las vacunas están demostrando su capacidad de proteger del desarrollo de esta enfermedad. En Argentina, según un análisis preliminar realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, publicado el 26 de marzo, se vio que luego de 14 días de la aplicación de la primera dosis de las vacunas, se observa un descenso marcado en el número de casos, y esa disminución fue mucho mayor cuando se analizaron las personas que fueron vacunadas con las 2 dosis de las vacunas.
También se determinó que no se registraron casos de personas fallecidas entre las que fueron vacunadas con las 2 dosis de la vacuna. Es decir, que también tenemos datos en nuestro país sobre el nivel de protección que confieren estas vacunas. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las vacunas basadas en la tecnología, en las plataformas de ARN mensajero. Vamos a tomar como ejemplo la vacuna ARN mensajero producida por Pfizer-BioNTech. Básicamente es similar a la producida por el laboratorio Moderna. Estas vacunas constan de un ARN mensajero que codifica a la proteína Spike. En este caso, a la proteína Spike en la conformación en que la proteína es exhibida en la superficie del virus. Este mensajero está encapsulado en una partícula lipídica que está estabilizado de modo tal de aumentar la eficiencia de traducción en células dendríticas. Cuando estas nanopartículas son inoculadas en el receptor de la vacuna, las nanopartículas se fusionan con las membranas de nuestras células, de ese individuo. Puede ser con cualquier célula o puede ser con una célula dendrítica de ese tejido, una célula dendrítica mieloide. Y cuando eso ocurre, se libera el mensajero en el citoplasma y el mensajero puede ser traducido a la proteína Spike, y la misma proteína puede ser exhibida en la superficie celular. También la proteína puede ser procesada a péptidos y presentada en la superficie de la célula asociada a moléculas de histocompatibilidad. Cuando la célula que capturó la nanopartícula lipídica es una célula dendrítica mieloide, entonces los péptidos provenientes de la proteína Spike serán presentados por moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Eventualmente también la dendrítica podría capturar proteínas Spike que sean liberadas por muerte de otras células vecinas que hayan capturado a las nanopartículas y sintetizado a las proteínas. Entonces, la célula dendrítica se activa como consecuencia de la respuesta inflamatoria que se inicia en el sitio de inoculación y migra al órgano linfático drenante, donde le presentará esos péptidos antigénicos en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad a los linfocitos T. Podrá activar a linfocitos T CD4, los cuales se diferenciarían a células T foliculares helper. Podrá también inducir la activación de CD4 en linfocitos TTH1 y podrá inducir la activación de linfocitos T CD8 citotóxicos. Los linfocitos T CD4 foliculares helper podrán colaborar con los B para inducir la producción de anticuerpos. Estos linfocitos T foliculares helper, acuérdense que son capaces de migrar hacia los folículos linfoides y en el borde del folículo cooperarán con aquellos linfocitos B que previamente tomaron contacto con la proteína Spike y que la endocitaron y presentaron péptidos derivados del Spike a estos linfocitos T. Eso permite entonces que el linfocito B reciba la segunda señal que le va a permitir activarse y finalmente va a poder diferenciarse a plasmocito secretor de anticuerpos o diferenciarse a célula B de memoria. Los anticuerpos producidos en respuesta a la inmunización con la vacuna podrán mantenerse en niveles protectivos, todavía no sabemos por cuánto tiempo, pero si el individuo vacunado se enfrenta al SARS-CoV-2, entonces esos anticuerpos podrán reconocer a la proteína Spike que es exhibida en la superficie del virus y inhibir su capacidad de fusionarse a nuestras células, es decir, podrán neutralizar la infectividad viral. Por otra parte, los linfocitos T CD8 citotóxicos que se generaron en respuesta a la inmunización, esos linfocitos T CD8 de memoria, podrán eventualmente reconocer péptidos que les sean presentados por aquellas células que lograron superar la acción de los anticuerpos neutralizantes, es decir, que no fueron aquellos viriones que no fueron neutralizados y que lograron llegar a infectar una célula. Esas células infectadas podrán presentar péptidos derivados del virus asociados a las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y entonces eso va a hacer que los linfocitos T CD8 citotóxicos activados puedan reconocer esos péptidos y entonces puedan inducir la muerte de esas células infectadas por mecanismos secretorios, es decir, por perforina y gran enzima o por el mecanismo asociado a membrana, el mecanismo de Fas ligando.
Eso, como dijimos antes, va a eliminar el nicho replicativo del virus y por ende va a terminar permitiendo la eliminación de la infección viral. En este tipo de vacunas, el adyuvante parece ser el propio ARN que está contenido en la vacuna. ¿Por qué? Porque se sabe que este ARN es capaz de activar receptores de reconocimiento de patrones como receptores de tipo TOL o receptores de tipo RIB, y aparentemente, en función de la información que se tiene sobre estudios preclínicos realizados con otras vacunas ARN para otros patógenos, eso es el propio ARN, el agente que lleva a inducir una respuesta innata que contribuye a potenciar la inmunogenicidad de este tipo de vacunas. La vacuna de Pfizer-BioNTech se aplica en un esquema de 2 dosis separadas por 21 días, mientras que la de Moderna también se aplica en un esquema de 2 dosis, pero en este caso separadas por 28 días. En este slide podemos ver los resultados de los estudios clínicos de fase 1-2 de la vacuna de Pfizer-BioNTech. En este estudio se analizó la producción de anticuerpos IgG específicos contra las proteínas Spike, es decir, contra el dominio de unión al receptor de la proteína Spike, y se probaron distintas dosis de vacuna, desde 1 microgramo hasta 60 microgramos. En los primeros casos se utilizaron de 1 a 50 microgramos, se utilizaron un esquema de 2 dosis separadas por 21 días, y en el caso de la de 60 microgramos, una sola dosis. Y como pueden ver, todas las concentraciones utilizadas indujeron la producción de anticuerpos, especialmente una semana después de la segunda inmunización, que está representada acá con este triangulito. En el caso de la mayor dosis empleada, la de 60 microgramos, que solo fue utilizada en una única dosis, ustedes pueden ver que la cantidad de anticuerpos alcanzada es de alrededor de 700, mucho menor que la que se alcanzó cuando se aplicaron 2 dosis, tanto de la de 30 microgramos como la de 50 microgramos, que alcanza niveles superiores a 10.000. Esto demuestra que la dosis adicional, la segunda dosis, es necesaria para alcanzar la producción de altos títulos de anticuerpos. Se obtuvieron resultados similares cuando analizaron la producción de anticuerpos neutralizantes. En todos los casos, la aplicación de 2 dosis de esta vacuna llevó a la producción de anticuerpos neutralizantes contra el virus, y también cuando se analizó la respuesta celular, se corroboró que esta vacuna es capaz de inducir la activación de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD8, productores de interferón gamma específicos para la proteína Spike, para el dominio de unión al receptor de la proteína Spike. Incluso en este estudio compararon la respuesta de células TCD4 y CD8 de esos individuos frente a un conjunto de antígenos que son propios de patógenos comunes como citomegalovirus, Epstein-Barr, influenza, y en el caso de los CD4 también toxoide tetánico, y lo que observaron fue que la respuesta TCD4 fue incluso superior en respuesta a la vacuna para COVID que la que se observaba la respuesta que tenían esos individuos frente a esos patógenos comunes frente a los que ya habían estado expuestos. Mientras que la respuesta TCD8 fue similar. Los estudios clínicos de fase 3 de esta vacuna fueron realizados con la dosis de 30 microgramos. En estos estudios participaron 43.548 personas. Una parte de estos estudios fueron realizados acá en Argentina y coordinados por el doctor Fernando Pollack, que fue el primer autor de este trabajo. Y en esos estudios se analizó, como en todos los estudios de fase 3, por supuesto la seguridad de la vacuna, la reactogenicidad, es decir, los efectos adversos que podía inducir,
clasificándolos en efectos locales y en efectos sistémicos. Acá están, se reflejan los efectos leves con el color verde, celeste los moderados, amarillo los severos y los más severos en color rojo. Y como pueden observar, los efectos locales fueron dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento e hinchazón, que fueron en general muy leves, y también efectos sistémicos como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, etc. Y en general esos efectos adversos fueron de leves a moderados y fueron mayores en los casos de las segundas dosis respecto de las primeras dosis. La vacuna mostró una protección a partir de 7 días después de la segunda dosis, de la aplicación de la segunda dosis, con un 95% de eficacia. Como ustedes pueden ver, en este caso es la curva roja, corresponde a los individuos que recibieron la vacuna, y la curva azul a los individuos inoculados con placebo. En este apartado se ve con mayor escala lo que ocurre en los primeros 21 días post inoculación, y tienen que transcurrir recién 12 días para que comience a observarse separación de las curvas, es decir, para que comience a evidenciarse la protección conferida con la vacuna. Una sola dosis de la vacuna confirió una protección de alrededor del 52%, mientras que las 2 dosis, como les mencioné antes, una protección del 95%. Pero ¿cuál es la eficacia de la vacuna en el mundo real? Es decir, cuando la vacuna comienza a ser aplicada masivamente. En este caso vemos los resultados de un estudio realizado en Israel, luego de que se vacunaran a más de 6 millones de personas. Los gráficos que vemos acá a la derecha corresponden a los resultados, donde se ha graficado en celeste el porcentaje de individuos vacunados con una dosis de la vacuna de Pfizer, en azul al porcentaje de individuos vacunados con 2 dosis, y en rojo a la incidencia de infecciones con SARS-CoV-2. También se señalan con líneas verticales los momentos en que se instauraron medidas restrictivas, ¿sí? Un primer lockdown, un primer confinamiento el 27 de diciembre, otro en enero, y los momentos en que se empezaron a levantar las restricciones, con un levantamiento completo de las restricciones en marzo. Lo que podemos observar es un decline en el número de individuos que se infectaron a medida que la población fue vacunada. El decline fue justamente mayor en los individuos mayores de 65 años, porque esta fue la primera población en que comenzó a ser vacunada. El decline fue menor en las otras poblaciones. Lo que vemos es también que, a pesar de que los casos comenzaron a declinar debido a las medidas de confinamiento que fueron instauradas, este decline fue más abrupto en aquella población que primero fue vacunada. De hecho, si analizamos el gráfico correspondiente a los individuos más jóvenes, de 16 a 24 años, donde la vacunación fue muy posterior, el descenso en los niveles de infecciones se observa que ocurrió más tardíamente. Y también algo muy importante es que, a pesar de que en esta fecha se levantaron las restricciones, no se evidenció un incremento en el número de casos, demostrando la efectividad de la vacuna para evitar las infecciones. En los estudios también se demostró que hay una prevención de las hospitalizaciones y de la muerte. Ahora vamos a ver cómo inducen protección las vacunas inactivadas. Estas plataformas de vacunas inactivadas son las más tradicionales, son las que, como les mencioné antes, se utilizan y se utilizaron históricamente en muchas de las vacunas que actualmente se aplican. Por ejemplo, es la plataforma de la vacuna de hepatitis A, es la misma plataforma que se utiliza en la vacuna contra la poliomielitis desarrollada por Salk. Vamos a poner como ejemplo la vacuna producida por Sinopharm, que es la que está siendo aplicada actualmente en nuestro país. En este caso se utiliza al virus SARS-CoV-2,
que es crecido en células Vero por los fabricantes de la vacuna y posteriormente ese virus es inactivado al ponerlo en contacto con una sustancia que es la beta-propiolactona. Esto hace que el virus no pueda replicar, pero que mantenga intactas sus propiedades antigénicas. Entonces, una vez que la vacuna es inoculada en un individuo receptor, el virus inactivado puede ser capturado por las células dendríticas y puede ser procesado y sus péptidos pueden ser presentados asociados a moléculas de histocompatibilidad. En este caso, como los virus inactivados son débilmente inmunogénicos, tienen que utilizarse una sustancia adyuvante adicionada exógenamente que potencie la inmunogenicidad. Eso hace que las células dendríticas se activen y migren a los órganos linfáticos drenantes del sitio de inoculación a presentarle los antígenos a los linfocitos T. Y al presentar el antígeno a los linfocitos T que sean específicos, los TCD4 específicos, se van a activar y van a producir, se van a diferenciar a linfocitos T foliculares helper. Al mismo tiempo, aquellos linfocitos B que reconozcan a las proteínas del virus, a la proteína spike del virus, a través de sus BCR, van a recibir la primera señal de activación y van a poder recibir la segunda señal de activación tras presentarle péptidos antigénicos a los linfocitos T foliculares helper que fueron activados tras reconocer a su antígeno sobre la dendrítica. De este modo, los linfocitos B activados van a poder inducir la formación de un centro germinal y se van a diferenciar luego desde ese centro germinal linfocitos B de memoria y plasmocitos secretores de anticuerpos que permitirán la producción de anticuerpos IgG de alta afinidad contra la proteína spike del SARS-CoV-2. Cuando el individuo luego se enfrente al virus nativo, en ese caso los anticuerpos producidos en respuesta a la vacuna van a poder neutralizar al virus y evitar su unión a las células blanco. También, por supuesto, que el individuo va a poseer células B de memoria y linfocitos T, CD4 de memoria que eventualmente podrán activarse como consecuencia de la infección y desencadenar una respuesta muy rápida que va a llevar a incrementar la producción de anticuerpos frente al virus. Como les comenté antes, las vacunas inactivadas son débilmente inmunogénicas y entonces deben ser formuladas conjuntamente con un adyuvante. En el caso de la vacuna de Sinopharm y también en la de Sinovac, el adyuvante empleado son las sales de aluminio, hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio, y lo que tradicionalmente se lo conoce como alum. Y si bien estas sales de aluminio se utilizan desde hace más de 50 años en la formulación de vacunas y se sabe que son inocuas, aún al día de hoy no está del todo claro cómo ejercen sus efectos adyuvantes. Cuando se descubrieron los receptores en el RP3, se pudo comprobar que las sales de aluminio inducen la activación del inflamasoma en el RP3 en macrófagos y células dendríticas. Sin embargo, todavía no se sabe bien si esa activación es relevante para el efecto adyuvante de las vacunas. Se sabe que las sales de aluminio inducen un rápido reclutamiento de neutrófilos al sitio de inoculación de la vacuna y formación de NETs que contribuyen con el efecto adyuvante. También se sabe que la activación de las células dendríticas está mediado por ácido úrico, pero todavía hay muchos aspectos que son desconocidos respecto del mecanismo por el cual las sales de aluminio proveen adyuvanticidad. Sin embargo, son efectivas y contribuyen al desarrollo de una respuesta humoral en estas vacunas. La vacuna de Sinopharm, esta vacuna inactivada, se aplica en un esquema de 2 dosis separadas por 21 a 28 días y en los estudios clínicos cuyos resultados fueron publicados recientemente se demostró que tienen una eficacia del 78,1% para prevenir la infección sintomática. La gran pregunta
que todos nos estamos haciendo es cuánto va a durar la inmunidad que es conferida por la vacuna. Y la verdad es que no tenemos aún una respuesta. Sabemos que se trata de un patógeno de reciente emergencia. También sabemos que las vacunas que se están empleando en algunos casos utilizan nuevas plataformas. Por lo tanto, no sabemos tampoco en ese caso, en esas plataformas, si la inmunidad va a ser duradera o no. O sea que va a ser necesario continuar con los estudios clínicos para determinar si van a ser necesarias reinmunizaciones o con las dosis ya aplicadas va a ser suficiente. Otra de las preguntas que mucha gente se suele hacer es por qué es necesario que los individuos vacunados continúen manteniendo el distanciamiento social y usando medidas preventivas como el uso del barbijo. Y la respuesta a esta inquietud es que las vacunas nos protegen de la enfermedad severa, ¿sí? Disminuyen el número de hospitalizaciones y nos protegen de la muerte por infecciones por SARS-CoV-2, pero puede ser que no sean tan efectivas respecto de la infección, es decir, el individuo vacunado es posible que pueda infectarse, incluso es posible que desarrolle una infección asintomática, pero aún así tenga capacidad de transmitir el virus a otros individuos. Entonces es necesario que para poder proteger a las personas aún no vacunadas, que aquellos vacunados mantengan las medidas de protección. Otra pregunta que me parece importante responder es ¿qué es la inmunidad de rebaño y cómo funciona la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es un concepto poblacional. Para tratar de explicarlo vamos a observar este gráfico. En celeste acá se muestran individuos saludables, no inmunes, dentro de una población. En naranja se muestran los individuos infectados y en gris se muestran los individuos inmunes, ya sea porque fueron vacunados o se recuperaron de una infección, ¿sí? Entonces, en el primer caso, en la primera parte de este gráfico, lo que observamos es que en la población hay una enorme cantidad de individuos sanos no inmunes y algunos individuos que comienzan a infectarse. Esto reflejaría la situación al comienzo de la pandemia, donde frente a este patógeno ningún individuo tenía inmunidad previa y algunas personas se empiezan a infectar y tienen capacidad de transmitir el virus a una enorme cantidad de personas, dado que nadie tiene inmunidad. La segunda situación, la situación del medio, es una situación en la cual algunos individuos ya fueron infectados y se recuperaron o fueron vacunados, como en el caso de los individuos que están en gris. Entonces, aquellos individuos que se infectan todavía tienen capacidad de transmitir el virus, pero tienen capacidad de transmitirlo a un menor número de personas porque algunas otras ya están inmunizadas. La tercera situación es aquella situación donde un gran número de individuos de esa población ya presentan inmunidad frente a ese patógeno. Entonces, aun cuando haya individuos que no están inmunizados y puedan llegar a infectarse, la capacidad, las chances de transmitir el virus a otros individuos es muy baja. ¿Por qué? Porque hay muy pocos individuos que no tienen inmunidad todavía. En el caso del virus SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2, se estima que esa inmunidad de rebaño podría alcanzarse cuando alrededor del 65 al 70% de la población se encuentre vacunada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que eso va a depender del R de la infección, es decir, de cuántos individuos a cuántos individuos se transmite la infección por individuo infectado. Y ese R puede sufrir cambios si surgen nuevas variantes que tengan mayor capacidad de transmisibilidad. Además, esas nuevas variantes podrían escapar a la protección de la vacuna y entonces esta estimación, este porcentaje podría cambiar. Y justamente respecto de las variantes, ustedes saben que a medida que los virus van replicando, se van produciendo mutaciones que generan nuevas variantes virales. Cuando esas mutaciones le confieren una ventaja adaptativa a la variante, puede incrementar su proporción dentro de la población. A lo largo de esta pandemia surgieron numerosas variantes y algunas de esas fueron clasificadas como variantes de preocupación por sus características. Algunas de esas variantes las tenemos descritas acá en este slide. Vemos esta que es la B117, que se detectó inicialmente en Reino Unido.
la B1351 detectada inicialmente en Sudáfrica, la P1 detectada en el norte de Brasil, la B1617 detectada en India. Todas estas tienen mutaciones que son clave en la proteína Spike y en el caso, al menos en el caso de la surgida en Reino Unido y en Sudáfrica, se ha demostrado que tienen mayor capacidad de transmisibilidad y lo mismo respecto de la severidad de la infección que inducen y también de la capacidad de ocasionar la muerte de los individuos infectados. En relación a las otras cepas, a las otras variantes, la variante la P1 y la B1617, la información que se tiene es limitada, pero sugiere que también tendrían mayor transmisibilidad, aunque no se tiene suficiente evidencia para saber si tienen capacidad de inducir una enfermedad más severa. Y respecto del potencial impacto sobre la eficacia de las vacunas y la efectividad de las mismas, si bien todavía es temprano para determinarlo, en algunos casos existe evidencias que indican que algunas de las variantes tienen un cierto impacto en la eficacia de las vacunas. Para ir terminando, quisiera darles unos datos respecto de la mayor campaña de vacunación registrada en la historia argentina. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, al 30 de mayo de este año se aplicaron un total de más de 12 millones de dosis, con 9 millones de individuos que han sido vacunados con la primera dosis y algo más de 2.700.000 con 2 dosis de la vacuna. En estos gráficos ustedes pueden ver el porcentaje de la población que fue vacunado en cada una de las provincias de nuestro país. Qué porcentaje recibió una primera dosis y cuál fue el porcentaje en verde que recibieron ya las 2 dosis. También se muestra acá la distribución de dosis diarias por provincia en lo que va de este año. Y en este otro gráfico la distribución de vacunas reportadas por día, en rosa en las de Sputnik V, que fueron las mayoritariamente aplicadas, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sinopharm en verde. En este otro gráfico se encuentra el número de primeras dosis por cada 100 habitantes en una escala de colores verde, donde el más intenso significa un porcentaje mayor, distribuido en función de distintas franjas etarias. Al 29 de mayo del 21 recibió al menos una dosis el 12% de los menores de 60 años y el 84% de los mayores de 60, 85% de los mayores de 70 y 80% de los mayores de 80. Y fíjense que el 22% de los mayores de 70 años ya recibieron sus 2 dosis. Esto representa un logro enorme para nuestro país, dado que existe una dificultad muy grande de conseguir vacunas, como hemos estado hablando antes, de modo tal que realmente haber logrado vacunar a este porcentaje de la población representa un desafío que ha sido cumplido satisfactoriamente y que con la llegada de las nuevas vacunas que se está esperando para las próximas semanas y con las que arribaron en esta última semana, se espera que se pueda vacunar a un porcentaje muy alto de la población en el próximo mes. A nivel mundial, la vacunación fue introducida en prácticamente la mayor parte de los países de la Tierra. Sin embargo, esto fue realizado con una enorme inequidad. De hecho, si se fijan en este gráfico, Norteamérica ha sido la zona del mundo que más ha vacunado, le sigue Europa. Sin embargo, el continente africano ha vacunado muy poco. Entonces existe una gran desproporción y enormes diferencias en la capacidad de acceso a las vacunas. Y eso se ve reflejado en este gráfico, donde se compara la cantidad de vacunados por cada 100 habitantes en el mundo y en el que vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, de acuerdo acá se establece el número de vacunados en función de una escala de colores. El color más intenso representa el mayor número de vacunados y lo que vemos es que Estados Unidos fue uno de los países que más ha vacunado en número
de habitantes por cada 100 habitantes comparativamente con el resto de los países del mundo. Sin embargo, hay países en los cuales esto no ha sido logrado todavía debido a la falta de provisión de vacunas y en muchos otros casos por la incapacidad de acceder a las mismas. Como vemos en este gráfico, la mayor parte de los países en donde se está vacunando activamente apostaron por un esquema de vacunación múltiple, es decir, utilizar diferentes tipos de vacunas, la mayoría de ellos, aunque hay algunos países en los cuales se apostó por la inoculación con una sola de ellas, por ejemplo, o con la vacuna Sputnik, Johnson & Johnson, etc. Y finalmente, el mensaje que queremos dejarle de esta clase, en función del rol que ustedes van a cumplir en el futuro como médicos dentro de nuestra sociedad, es que las vacunas salvan vidas, que conjuntamente con las medidas de saneamiento, como saneamiento ambiental, el agua potable, las vacunas constituyen la base del control de las enfermedades transmisibles. Entonces, tengan en cuenta que la vacunación es un acto colectivo solidario, que cuanto más grande sea el número de personas vacunadas, menor va a ser la circulación del virus en nuestra población, y entonces al vacunarse también estarán ayudando a quienes no puedan hacerlo a disminuir la probabilidad de enfermarse. Entonces, el mensaje es: vacúnense y transmitan información certera a otras personas para que ellos también lo hagan. Muchas gracias.